Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. La Segunda República Española, historia real y el ¿qué hubiera pasado si? La mañana del 14 de abril de 1931 amaneció distinta en España. Tras décadas de tensiones, de frustraciones políticas y de gobiernos incapaces de ofrecer estabilidad, el pueblo se encontró con un cambio que llevaba años gestándose. Alfonso XIII, desgastado por el fracaso de la Restauración, señalado por su complicidad con la dictadura de Primo de Rivera y abandonado por gran parte de sus apoyos, tomó el camino del exilio. No hubo violencia ni un golpe sangriento que derribara la monarquía. Fue el resultado de unas elecciones municipales que, aunque locales en apariencia, se transformaron en un plebiscito sobre el régimen. Allí donde se votó, las candidaturas republicanas obtuvieron un apoyo masivo en las grandes ciudades, y la señal fue inequívoca. España ya no quería reyes, quería república. Las noticias corrieron veloces de un extremo a otro del país. En Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, las multitudes se echaron a las calles, llenando plazas, avenidas y balcones de banderas tricolores. No era solo la caída de un monarca, era la sensación de que, por fin, España podía ponerse al día con las democracias europeas. Se proclamó la Segunda República con júbilo, con cánticos y con abrazos entre desconocidos que sentían que la historia, por una vez, estaba de su parte. Fue un acto de voluntad popular, de energía contenida durante años que estallaba con fuerza. Alfonso XIII partió sin renunciar formalmente a la corona, pero su huida sellaba el final de la monarquía. Con su marcha se cerraba un ciclo marcado por el descrédito, por el fracaso de un sistema político que ya no podía sostenerse. La Restauración había quedado muerta y enterrada. En su lugar emergía un experimento político ambicioso, una república democrática de trabajadores, como pronto recogería la Constitución de 1931. El entusiasmo popular se mezclaba con incertidumbre. Muchos veían en la República una promesa de justicia, de progreso, de igualdad. Otros, en cambio, temían que aquello desembocara en caos, que España, demasiado polarizada, no pudiera sostener una democracia. Las élites terratenientes, la jerarquía eclesiástica y buena parte de los militares miraban con recelo el nuevo régimen, conscientes de que las reformas anunciadas pondrían en cuestión sus privilegios. Aún así, el 14 de abril no fue un día de enfrentamientos, sino de celebración colectiva. En pueblos pequeños los niños pintaban en las paredes los colores republicanos. En las universidades se improvisaban discursos sobre libertad y ciencia. En los cafés los periódicos se agotaban con titulares que hablaban de un nuevo amanecer. La proclamación no fue un hecho aislado, sino el desenlace de un proceso histórico largo. España ya había experimentado una primera república en 1873, breve y convulsa, pero esa memoria seguía viva en algunos sectores. La segunda tentativa nacía con la lección de que la estabilidad solo podría alcanzarse si la democracia conseguía calar en todos los ámbitos de la vida nacional. Esta vez había un respaldo más amplio, intelectuales, obreros, campesinos, estudiantes, e incluso sectores de la burguesía que entendían que el futuro de Europa pasaba por sistemas representativos. En aquel abril de 1931 la emoción se palpaba en cada esquina. Las campanas de muchas iglesias repicaban, unas veces como señal de alegría compartida,
otras como un gesto de resistencia silenciosa frente al cambio. Las familias más humildes, acostumbradas a vivir al margen de las decisiones políticas, sentían por primera vez que el poder podía tener en cuenta su voz. El sufragio universal, que ya se intuía como uno de los pilares de la República, les daría un lugar en la vida pública. Las mujeres, que hasta entonces habían sido excluidas de la política, empezaban a ver la puerta abierta hacia un derecho que pronto se haría realidad, el voto femenino. El 14 de abril de 1931 no fue solo la proclamación de un régimen, fue un estallido de esperanzas. Era la promesa de una España nueva, más justa, más moderna, más democrática. Y aunque las tensiones internas no tardarían en emerger, aunque los enemigos del sistema se organizarían pronto para combatirlo, aquel día quedó grabado como un símbolo de libertad. España, al menos por un instante, se sintió dueña de su destino. La Segunda República se presentaba como un proyecto nuevo, pero no era del todo inédito en la historia de España. En la memoria de los más veteranos aún latía la experiencia breve y turbulenta de la Primera República, proclamada en 1873 y extinguida apenas un año después. Aquella primera tentativa republicana estuvo marcada por la inestabilidad extrema, gobiernos que se sucedían a un ritmo vertiginoso, revueltas cantonales, la guerra carlista en el norte y la incapacidad de consolidar un sistema coherente. Fue un experimento fallido, visto por algunos como un ideal traicionado y por otros como una advertencia de lo que podía ocurrir cuando las instituciones se derrumbaban sin un plan sólido. Sin embargo, aquel recuerdo no fue un obstáculo para que en 1931 muchos se aferraran al sueño republicano. Más bien funcionó como contraste. La Segunda República debía ser diferente. Debía mostrar que era posible un régimen democrático estable en España. La gran diferencia llegó con la Constitución de 1931, un texto que reflejaba el espíritu reformista y la ambición de la época. Aprobada en diciembre de ese mismo año, la nueva Carta Magna definió a España como una república democrática de trabajadores de toda clase. Esta formulación no era un simple adorno retórico, era una declaración de principios, un mensaje claro de que el Estado debía estar al servicio del pueblo y no de las élites tradicionales. El texto constitucional se situaba en la vanguardia de su tiempo. Reconocía derechos individuales y colectivos inéditos hasta entonces, establecía un marco parlamentario moderno y proponía una transformación profunda de la relación entre ciudadanos, Estado e instituciones históricas como la Iglesia o el Ejército. Se trataba de un diseño ambicioso que buscaba colocar a España en el mismo nivel que las democracias europeas más avanzadas. El concepto de República Democrática de Trabajadores transmitía una visión de ciudadanía activa, de participación política amplia, de igualdad legal para todos sin distinciones de clase, género o credo. No se trataba únicamente de cambiar el sistema político, sino de redefinir la propia identidad nacional bajo valores de justicia social, laicidad y democracia. Era, en cierto modo, un intento de regeneración que respondía a décadas de frustraciones acumuladas, atraso económico, desigualdad social, poder desmedido de los terratenientes, influencia omnipresente de la Iglesia en la educación y en la vida cotidiana, y una monarquía incapaz de resolver los grandes problemas del país. La Constitución de 1931 marcaba un antes y un después. España ya no sería un reino ni un Estado confesional. Pasaba a ser una república moderna, con un diseño que despertaba tanto entusiasmo como temores. Para los republicanos de izquierda era un triunfo histórico, para los conservadores, una amenaza directa a sus tradiciones y privilegios. Ese choque de visiones se convertiría en la característica más definitoria de la vida política de los años siguientes. El diseño político de la Segunda República se apoyaba en un sistema parlamentario moderno que rompía con el modelo anterior. El corazón de ese sistema eran las Cortes, un parlamento unicameral elegido por sufragio. Se trataba de una innovación relevante. En lugar de una estructura bicameral como la que existía en otras democracias,
Se optó por una Cámara única que concentraba la representación de la soberanía popular. La idea era clara: simplificar el proceso legislativo, reducir duplicidades y otorgar a los ciudadanos un vínculo más directo con las decisiones políticas. En este esquema, la figura del presidente de la República se situaba como jefe de Estado, un cargo distinto al del gobierno. El presidente no era un rey ni un mero símbolo protocolario, sino un árbitro institucional con funciones concretas. Nombraba al jefe de gobierno, podía disolver las Cortes en determinadas circunstancias y actuaba como garante del orden constitucional. Su legitimidad procedía de las propias Cortes, lo que reforzaba el carácter democrático del sistema. El gobierno, por su parte, debía rendir cuentas al Parlamento. Era un Consejo de Ministros presidido por un jefe de gobierno que dependía del respaldo de la mayoría parlamentaria. Esto suponía que los ejecutivos podían caer con relativa facilidad si perdían la confianza de los diputados, lo que introducía un elemento de inestabilidad, pero también aseguraba que las decisiones se tomaran dentro de un marco democrático de control mutuo. El equilibrio entre presidente, gobierno y Cortes estaba diseñado para evitar excesos de poder. Se buscaba que ninguna institución pudiera imponerse sobre las demás sin límites, en contraste con el autoritarismo vivido en la dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo, ese mismo equilibrio se volvió frágil en un país profundamente polarizado, donde la confianza entre actores políticos se erosionaba con rapidez. El nuevo sistema representaba una apuesta ambiciosa: construir en España un parlamentarismo moderno capaz de resolver los problemas del atraso social y económico. Pero también suponía un terreno de prueba en el que todas las tensiones acumuladas, territoriales, religiosas, sociales y militares, iban a desplegarse con toda su fuerza. El gobierno de la República, organizado como Consejo de Ministros, dependía directamente del Parlamento. Esa relación significaba que el Poder Ejecutivo no podía actuar al margen de la voluntad de los diputados. Cada ministro y, sobre todo, el jefe de gobierno, estaban sometidos a la confianza de las Cortes. Si esa confianza se perdía, el Ejecutivo caía y se abría el camino a la formación de un nuevo gabinete. Esta dependencia garantizaba que el gobierno respondiera al mandato popular expresado en las urnas, pero también lo hacía vulnerable a las tensiones y divisiones parlamentarias. En una España polarizada, la consecuencia sería una sucesión de gabinetes que apenas llegaban a consolidar sus programas, reflejando la fragilidad del sistema. En medio de ese marco institucional, uno de los avances más significativos fue el reconocimiento del sufragio universal auténtico, que por primera vez incluyó a las mujeres. En la práctica, esto convirtió a la República en el primer régimen plenamente democrático de la historia española. Hasta ese momento, el voto había estado restringido, primero a los varones con rentas, después a los hombres en general, pero nunca a la otra mitad del país. La Constitución de 1931 consagró la igualdad en el derecho al voto, y el debate en las Cortes, donde figuras como Clara Campoamor defendieron con pasión esta conquista, se convirtió en un momento histórico. La concesión del voto femenino no fue pacífica. Hubo voces que temieron que las mujeres, influidas por la Iglesia, pudieran votar en bloque a partidos conservadores, debilitando a la propia República. Sin embargo, la decisión final fue un triunfo de la lógica democrática. No podía hablarse de igualdad ni de soberanía popular si la mitad de la población quedaba excluida. A partir de entonces, España se sumaba al grupo de países pioneros en Europa que reconocían la ciudadanía política de las mujeres, un paso que marcaba un hito en la lucha por la igualdad. Para miles de ciudadanas anónimas, aquello significó algo más que un derecho abstracto. Fue el reconocimiento de su papel en la vida pública, la constatación de que su voz y su voto podían influir en el destino del país. En una sociedad todavía dominada por estructuras patriarcales, la República abría una grieta luminosa en la pared de la tradición. El nuevo marco constitucional de la República no se limitó a otorgar derechos políticos.
También transformó la vida privada y las estructuras sociales más profundas. Uno de los cambios más revolucionarios fue la instauración del matrimonio civil y del divorcio. Hasta entonces, la unión legal entre dos personas estaba dominada por el sacramento religioso y, en consecuencia, bajo el control de la Iglesia Católica. Con la República, el matrimonio pasó a ser un contrato regulado por el Estado, un acuerdo entre ciudadanos que podían decidir libremente unirse y, en caso necesario, separarse. La introducción del divorcio fue vista como un terremoto cultural. Por primera vez, los hombres y las mujeres atrapados en matrimonios rotos, muchas veces marcados por la violencia, la infidelidad o la infelicidad, tenían una salida legal. No se trataba solo de un cambio jurídico, sino de una declaración de que la dignidad individual estaba por encima de los dictados religiosos. En las ciudades, miles de parejas acogieron la medida como símbolo de libertad y modernidad, mientras que en zonas rurales más tradicionales generaba confusión y resistencia. Junto a estas reformas, la separación entre Iglesia y Estado se convirtió en uno de los pilares de la República. España dejaba de ser un país confesional. El Estado no reconocía ninguna religión oficial y se desligaba de la tutela eclesiástica. Esto significaba, en la práctica, que los obispos perdían su influencia en la política y que los privilegios económicos de la Iglesia quedaban cuestionados. La educación fue el terreno donde este cambio se expresó con mayor claridad. La República impulsó una ambiciosa reforma laica, que buscaba liberar a la enseñanza de la doctrina religiosa y colocarla bajo principios de ciencia, razón y ciudadanía. Se construyeron miles de escuelas, se contrató a nuevos maestros y maestras, y se promovió una pedagogía moderna, inspirada en los ideales de igualdad y progreso. Este esfuerzo pretendía atacar de raíz uno de los grandes problemas del país, el analfabetismo. Millones de españoles, sobre todo en el campo, no sabían leer ni escribir. La República entendía que sin educación universal no podía haber democracia real. El maestro se convirtió en una figura emblemática de aquel tiempo, símbolo de un Estado que trataba de sembrar luz allí donde reinaba la ignorancia. Pero estas medidas desataron una reacción feroz de los sectores más conservadores. La Iglesia Católica, que durante siglos había controlado la enseñanza y la vida moral de la sociedad, percibió la República como una amenaza directa. Los sermones ardían en advertencias, se hablaba de persecución religiosa, y las tensiones se multiplicaban. La confrontación entre un Estado que quería ser laico y una institución que se consideraba dueña de la tradición espiritual de España se convirtió en una de las grandes batallas ideológicas de la década. La República comprendió desde el primer momento que la clave para transformar España estaba en la educación. No se trataba únicamente de levantar aulas, sino de cambiar mentalidades, de abrir horizontes a generaciones enteras que habían vivido en la sombra del analfabetismo. Por eso se puso en marcha una reforma educativa ambiciosa, destinada a multiplicar el número de escuelas públicas y a dignificar la figura del maestro. En apenas unos años se levantaron miles de centros, especialmente en las zonas rurales donde el atraso era más evidente. Las nuevas escuelas eran algo más que edificios, eran templos laicos del conocimiento. En muchas aldeas, donde nunca antes había habido acceso a la enseñanza gratuita, la llegada de un maestro y de pupitres sencillos fue recibida con entusiasmo. Allí, bajo techos recién pintados y con pizarras relucientes, niños y niñas aprendían a leer y escribir, a sumar y restar, a entender el mundo más allá de los límites del pueblo. El mensaje era claro, la educación era un derecho de todos, no un privilegio de unos pocos. Los maestros republicanos se convirtieron en héroes cotidianos. Con su maleta llena de libros y su vocación encendida, recorrían caminos de barro para enseñar en aldeas aisladas, enfrentándose a veces a la incomprensión o incluso a la hostilidad de sectores conservadores que veían en la escuela laica una amenaza. Sin embargo, en el corazón de aquellos hombres y mujeres latía la certeza de estar sembrando futuro, de ser parte de una revolución silenciosa que buscaba arrancar de raíz siglos de atraso.
Paralela a esta apuesta por la cultura y la razón, la República se enfrentó a otro de los grandes poderes tradicionales, el ejército. Durante demasiado tiempo, los militares habían sido árbitros de la vida política española, interviniendo mediante pronunciamientos y golpes de Estado cada vez que el sistema entraba en crisis. Su peso era desproporcionado, y su lealtad, muchas veces, estaba más vinculada a intereses corporativos que al bien común. El gobierno republicano impulsó una reforma destinada a reducir ese poder. Se buscó profesionalizar las Fuerzas Armadas, limitar su tamaño y apartar de la vida política a los oficiales más reaccionarios. Para ello se ofreció la posibilidad de retirarse con sueldo completo a aquellos militares que no quisieran jurar fidelidad a la nueva legalidad republicana. Con esta medida, se pretendía garantizar que quienes permanecieran en activo estuvieran realmente comprometidos con el régimen democrático. Era una apuesta arriesgada, porque el ejército era un cuerpo profundamente dividido. Una parte aceptó las nuevas reglas, pero otra, especialmente los oficiales más conservadores, guardaba resentimiento. Aunque en un primer momento la reforma logró disminuir la influencia política directa de los cuarteles, también sembró el germen de la desafección que años después se traduciría en la rebelión de 1936. La educación y la reforma militar fueron, por tanto, dos caras de la misma estrategia: iluminar a un pueblo sumido en la ignorancia y frenar a quienes habían manejado el poder de las armas como instrumento de presión política. Eran medidas valientes, necesarias, pero también arriesgadas en un país donde las estructuras tradicionales se resistían a morir. El nuevo régimen también se enfrentó a una de las cuestiones más complejas de la historia de España: la organización territorial. La República, consciente de la diversidad cultural y política del país, abrió la puerta a los estatutos de autonomía. Por primera vez en la historia contemporánea, regiones con fuerte identidad propia podían dotarse de instituciones de autogobierno dentro de un marco democrático. Cataluña fue la primera en lograrlo en 1932, con un estatuto que reconocía al Parlament y a la Generalitat como órganos legítimos para gestionar sus propios asuntos. Aquella conquista fue celebrada con euforia en Barcelona, donde se entendía que, por fin, se reconocía una identidad tantas veces negada. Años más tarde, en 1936, el País Vasco conseguiría su propio estatuto de autonomía. El contexto era ya turbulento, con el país en la antesala de la guerra, pero aquel avance mostraba la voluntad de integrar a las regiones históricas dentro de un modelo federalizante. Galicia, por su parte, avanzó en el mismo camino, aunque la guerra truncaría su proceso. Estas autonomías no solo eran gestos políticos, suponían una transformación profunda en la idea de España. De un Estado centralista se pasaba a un modelo más plural, donde las lenguas, culturas y formas de autogobierno encontraban un espacio de reconocimiento. Mientras tanto, en el ámbito social, otra reforma cargada de simbolismo y conflictividad intentaba abrirse paso: la reforma agraria. España seguía siendo un país fundamentalmente rural, con más del 60% de la población viviendo del campo. Pero las tierras estaban en manos de unos pocos terratenientes, especialmente en el sur, mientras millones de campesinos sobrevivían como jornaleros sin futuro. La República quiso corregir ese desequilibrio mediante leyes que permitieran expropiar grandes latifundios y repartir parcelas entre los trabajadores sin propiedad. Sobre el papel, la idea parecía sencilla: justicia social, productividad y dignidad para los campesinos. En la práctica, fue un proceso lento, lleno de obstáculos legales y resistencias de los propietarios, que usaban su influencia para frenar las expropiaciones. Aún así, la esperanza se encendió en miles de pueblos. Familias enteras soñaban con cultivar un pedazo de tierra propio, con romper la cadena de explotación que los había condenado a la miseria durante generaciones. La reforma agraria se convirtió en un símbolo del espíritu de la República, un intento de transformar no solo las instituciones, sino también la vida cotidiana de quienes siempre habían quedado al margen de la historia. Pero también se transformó en un campo de batalla ideológico.
Para los campesinos representaba la justicia, para los terratenientes, un ataque a la propiedad privada, para los conservadores, la amenaza de un país que se inclinaba peligrosamente hacia el socialismo. Esa tensión, latente desde el inicio, marcaría de manera dramática los años siguientes. El pulso de la República no solo latía en las cortes o en los despachos de los ministros, se sentía en las calles, en las fábricas, en los campos. Allí, el sindicalismo desempeñó un papel decisivo. Dos grandes fuerzas dominaban el escenario, la UGT, vinculada al socialismo, y la CNT, de inspiración anarquista. Ambas organizaciones tenían raíces profundas en el mundo obrero y campesino, y ambas veían en la República una oportunidad, pero también un campo de disputa para hacer avanzar sus ideales. La UGT, con una estructura más disciplinada y ligada al Partido Socialista, se volcó en la negociación política, en la búsqueda de leyes que consolidaran los derechos de los trabajadores. La CNT, en cambio, desconfiaba de los parlamentos y ponía su fuerza en la acción directa, huelgas generales, boicots, ocupación de tierras. Entre ambas existía rivalidad, pero también coincidencia en un punto esencial. Los trabajadores no podían seguir siendo esclavos de la miseria. La presión sindical tuvo un efecto inmediato en la legislación. La República aprobó una serie de leyes sociales que colocaban a España en la vanguardia europea. Se reconoció la jornada laboral de 8 horas como norma general, un derecho que llevaba décadas reclamándose. Se garantizó el derecho a huelga, aunque con límites que buscaban evitar el caos. Y se crearon seguros laborales para proteger a los obreros en casos de accidente o enfermedad. Estas medidas no acababan con la desigualdad, pero marcaban un cambio de rumbo profundo. Por primera vez, el Estado intervenía para equilibrar la balanza entre patronos y trabajadores. En los talleres industriales de Madrid, en las minas de Asturias, en los olivares andaluces, estas conquistas se vivían como victorias palpables. Los obreros salían a la calle con carteles que proclamaban 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de cultura. En las asambleas, los discursos ardían de entusiasmo, convencidos de que la República era el camino hacia una vida más digna. Pero no todo era consenso. Para la patronal y los sectores conservadores, estas reformas eran vistas como un ataque directo a la propiedad y al orden social. Los empresarios se quejaban de que los costes laborales aumentaban, de que la competitividad se veía amenazada, de que el Estado se entrometía en exceso. El choque entre la nueva legislación y la resistencia empresarial provocó conflictos constantes, huelgas duras y represalias patronales. El sindicalismo se convirtió así en un actor central, un motor de cambio, pero también un factor de inestabilidad. Su protagonismo reflejaba la fuerza de una sociedad que, después de siglos de marginación, exigía justicia. Y la República, con todas sus limitaciones, había abierto por fin un espacio para que esas voces se escucharan. Pese al ímpetu reformista, la realidad de España en los años 30 seguía anclada en un atraso evidente. La economía era fundamentalmente rural, más del 60% de la población vivía en el campo, y gran parte de esa mayoría lo hacía en condiciones duras, con escasos recursos y pocas perspectivas de mejora. El contraste con otros países europeos era doloroso, mientras Francia, Alemania o Inglaterra habían avanzado hacia la industrialización. España permanecía atrapada en estructuras agrarias casi feudales en algunas regiones. El paisaje de la vida cotidiana estaba marcado por jornaleros que esperaban a diario ser contratados, por campesinos que apenas producían lo suficiente para sobrevivir, por familias enteras que trabajaban desde el amanecer hasta la caída del sol sin garantías de futuro. El campo español era un hervidero de tensiones, de un lado, el hambre y la pobreza, del otro, las grandes fortunas terratenientes que se resistían a ceder sus privilegios. Era el reflejo de un país profundamente desigual, donde las reformas republicanas chocaban con siglos de tradición y poder acumulado. A esta fragilidad interna se sumaba un dato geopolítico: España aún conservaba colonias en África. Guinea Ecuatorial, el Sáhara español,
Ifni y el Protectorado del Norte de Marruecos formaban parte del mapa imperial que quedaba tras la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico en 1898. Eran territorios de valor estratégico, más que económico, y servían como recordatorio de que España todavía jugaba un papel colonial en un mundo que empezaba a cuestionar ese modelo. El protectorado en Marruecos había sido, de hecho, un campo de batalla sangriento en las décadas anteriores, donde el ejército español sufrió derrotas humillantes, como la de Aníbal en 1921, y victorias posteriores que consolidaron su presencia. Aquella guerra había dejado una huella amarga en la sociedad y en el propio ejército, donde se forjaron figuras como Francisco Franco y otros oficiales africanistas. Las colonias africanas eran un espejo de las contradicciones de la República. Por un lado, estaban quienes soñaban con modernizar España y desprenderse de la carga colonial, por otro, sectores militares y conservadores que veían en esos territorios un espacio de honor, disciplina y expansión. Las Islas Canarias y Baleares, aunque no colonias, se consideraban igualmente estratégicas, puntos vitales en el control del Atlántico y el Mediterráneo. Así, mientras en la península la República trataba de avanzar hacia la democracia y la justicia social, en África persistía un modelo colonial que vinculaba al país con dinámicas propias del siglo XIX. Esa dualidad, un Estado que buscaba la modernidad en casa, pero mantenía estructuras imperiales en el exterior, añadía otra capa de complejidad a la experiencia republicana. Las Islas Canarias y Baleares se erguían como piezas fundamentales en el tablero geopolítico de la Segunda República. Más allá de ser territorios insulares con vida propia, su importancia estratégica era indiscutible. Las Canarias, situadas en el Atlántico, eran un punto clave para las rutas marítimas hacia América y África. Controlarlas significaba vigilar un corredor oceánico por el que circulaban mercancías y flotas militares. Las Baleares, en pleno Mediterráneo, funcionaban como atalayas entre Europa y el norte de África, enclaves indispensables en cualquier conflicto que pudiera estallar en la región. Para las potencias extranjeras, España no era solo un país atrasado en lo económico, sino también un lugar privilegiado en términos militares. Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia miraban con atención hacia las islas, sabiendo que su control podía inclinar la balanza en una guerra. En ese sentido, la República heredaba un activo de valor incalculable, aunque al mismo tiempo vulnerable, pues esas islas podían convertirse en objetivo de codicia o escenario de disputas. A esa ventaja geoestratégica se sumaba otro factor decisivo, las reservas de oro del Banco de España. En los años 30, el país acumulaba más de 600 toneladas del metal precioso, lo que lo convertía en la cuarta mayor reserva del mundo. Aquello era una auténtica fortuna, un colchón financiero que podía servir para respaldar reformas, sostener la moneda y garantizar estabilidad económica en un tiempo de crisis global. El oro español era algo más que un recurso económico, era un símbolo de potencial. En un país donde millones vivían en la pobreza, saber que existía semejante tesoro en las arcas del Estado generaba tanto esperanza como controversia. Algunos lo veían como garantía de que la República podría resistir cualquier embate financiero, otros lo consideraban un botín tentador en manos de un régimen inestable. El destino de ese oro, como más tarde demostraría la historia, se convertiría en uno de los episodios más polémicos y discutidos de todo el periodo republicano. Con islas que eran llaves de mares enteros y reservas de oro que situaban a España entre las potencias financieras, la Segunda República partía con activos inmensos. Pero poseer tesoros no siempre equivale a poder administrarlos con estabilidad, la política dividida, los intereses enfrentados y las tensiones sociales determinarían hasta qué punto esos recursos podían convertirse en cimientos de prosperidad o en motivo de ruina. La vida cotidiana en la España republicana estaba marcada por contrastes entre esperanza y dureza. Una familia media solía tener entre 4 y 6 hijos, pero la elevada mortalidad infantil era un drama constante. Enfermedades como la tuberculosis, el sarampión o la difteria segaban vidas antes de que los pequeños alcanzaran la adolescencia.
En muchos hogares rurales, la idea de que no todos los hijos sobrevivirían hasta la adultez era asumida con resignación, una herencia amarga de siglos de atraso sanitario. La esperanza de vida apenas rondaba los 50 años. Las penurias del campo, la falta de atención médica universal y las malas condiciones de higiene acortaban la vida de millones de españoles. Para los trabajadores de la mina, los campesinos, las mujeres que parían sin asistencia en pueblos aislados, el futuro era incierto y breve. Frente a eso, la República buscaba abrir camino a una sanidad pública que pudiera cambiar esas cifras, pero el esfuerzo requería recursos y estabilidad que no siempre estaban disponibles. Aún en medio de esas dificultades, había espacio para el entretenimiento y la cultura popular, que servían como refugio y como símbolo de modernidad. El cine se convirtió en una pasión de masas, salas oscuras en las que el pueblo podía soñar con mundos distintos, reír con cómicos y llorar con melodramas. El fútbol empezaba a convertirse en religión laica, estadios abarrotados, equipos que representaban identidades locales y rivalidades que unían a multitudes más allá de las divisiones políticas. Y el teatro, heredero de una tradición riquísima, seguía siendo punto de encuentro en ciudades y pueblos, con compañías que llevaban desde comedias ligeras hasta dramas sociales a escenarios humildes o grandes salas. En esas expresiones culturales se encontraba un respiro frente a la dureza diaria. El obrero que había pasado 10 horas en una fábrica, la mujer que había trabajado de sol a sol en el campo, los jóvenes estudiantes que debatían sobre política en cafés, todos podían reconocerse en la magia de la pantalla, en la emoción de un gol o en la intensidad de un drama teatral. Eran espacios donde la sociedad, fragmentada y polarizada, encontraba todavía puntos de encuentro. La realidad social de la España republicana estaba atravesada por una fractura profunda entre clases. En los pueblos del sur, la imagen era elocuente. Los terratenientes dueños de latifundios inmensos vivían con lujos y comodidades, mientras miles de campesinos pobres malvivían como jornaleros, esperando cada día que alguien los contratara por unas pocas monedas. En las ciudades, la diferencia también era visible. Burgueses industriales y comerciantes se enfrentaban a la pobreza de obreros hacinados en barrios insalubres. La República intentó acortar esa brecha con leyes laborales y con la reforma agraria, pero el abismo social era demasiado hondo para cerrarse en pocos años. En este terreno fértil para la tensión, el clima político se polarizó con rapidez. La izquierda, compuesta por socialistas, anarquistas y republicanos progresistas, empujaba hacia reformas profundas. La derecha, formada por monárquicos, conservadores y católicos, se atrincheraba en la defensa de sus privilegios. El centro se deshacía en la pugna, incapaz de imponer consensos. La confrontación ideológica se trasladó a las calles, huelgas, manifestaciones, levantamientos, choques violentos entre obreros y fuerzas de seguridad, ataques a iglesias, represión contra huelguistas. El país parecía oscilar entre el entusiasmo reformista y el vértigo del caos. En 1936, tras unas elecciones que dieron la victoria al Frente Popular, la tensión alcanzó un punto de no retorno. Una parte del ejército, encabezada por Franco y otros generales africanistas, decidió que el régimen democrático debía ser derribado por la fuerza. En julio, el golpe militar estalló. Lo que comenzó como una sublevación destinada a tomar el poder rápidamente se transformó en algo mucho más largo y sangriento, la Guerra Civil Española. Durante 3 años, el país se desangraría en una lucha fratricida que dejaría cientos de miles de muertos, ciudades arrasadas y una herida que marcaría generaciones. La Segunda República, nacida en la esperanza y en la promesa de modernidad, se vio arrastrada por la marea de violencia. Lo que había empezado como el proyecto de una República Democrática de Trabajadores, se desmoronó bajo las bombas y los fusiles. El 14 de abril de 1931 había encendido un sueño. El 18 de julio de 1936 abrió la puerta a una pesadilla de la que España tardaría décadas en despertar. Imagina por un instante que aquel golpe de 1936 nunca hubiera triunfado.
que los generales sublevados no hubiesen encontrado apoyo suficiente o que su rebelión se hubiera sofocado en pocos días. La historia de España habría seguido un rumbo muy distinto. La República habría continuado como régimen democrático, con todas sus tensiones internas, con crisis de gobierno y disputas parlamentarias, pero dentro de un marco de legalidad y de urnas. El precio de la inestabilidad habría sido alto, pero incomparablemente menor al abismo en el que la nación cayó en la realidad. En ese escenario alternativo, España habría evitado la guerra civil. No habrían existido los 3 años de matanzas, de ciudades bombardeadas, de familias rotas y de generaciones enteras silenciadas por el miedo. El tejido social, en lugar de quedar desgarrado por la violencia fratricida, habría tenido la oportunidad de transformarse con lentitud, por medio de reformas y pactos, como ocurrió en otras democracias europeas de la época. La sangre de cientos de miles de españoles no habría teñido la tierra, y el país habría llegado al final de los años 30 con heridas mucho más leves, preparado para enfrentar el mundo en guerra que se avecinaba. España habría seguido siendo un país de contrastes, con conflictos entre derecha e izquierda, con huelgas, con crisis parlamentarias, quizás con gobiernos efímeros como en la Italia democrática de posguerra. Pero la gran diferencia es que esos conflictos se habrían resuelto en el Parlamento y en las urnas, no en los campos de batalla. La Segunda República habría sobrevivido, imperfecta y llena de desafíos, pero como el marco democrático que el pueblo había elegido en abril de 1931. En este universo alternativo, donde la República logra consolidarse y sofocar la sublevación, el oro del Banco de España habría permanecido intacto en las cámaras acorazadas de Madrid. Aquel tesoro, de más de 600 toneladas, se habría convertido en la base de una economía sólida y en un escudo frente a las crisis internacionales. En la realidad, gran parte de esas reservas terminó en la Unión Soviética como pago por armas durante la guerra. Pero sin conflicto, ese oro habría servido para financiar escuelas, hospitales, infraestructuras y una incipiente industria nacional. Habría significado estabilidad monetaria, confianza de los mercados y capacidad de inversión en un país que ansiaba modernizarse. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, España habría mantenido su neutralidad, igual que en la realidad, pero lo habría hecho desde un régimen democrático, lo que habría transformado su posición internacional. Cuando el conflicto terminó en 1945, y Estados Unidos lanzó el Plan Marshall para reconstruir Europa Occidental, España habría estado entre los beneficiarios. Millones de dólares habrían fluido hacia la península para reconstruir fábricas, modernizar puertos, electrificar el campo y levantar viviendas. En la historia real, el régimen de Franco quedó aislado y fuera del plan, condenado a la autarquía y a los años del hambre. Pero en este escenario alternativo, la ayuda americana habría colocado a España en la misma senda de modernización que Italia, Francia o Alemania Occidental. Las consecuencias habrían sido profundas, la industrialización se habría acelerado, la agricultura habría recibido maquinaria moderna, y la clase media habría empezado a crecer ya en los años 40, en lugar de esperar hasta los 60. El país se habría integrado en el nuevo orden occidental desde el primer momento, compartiendo prosperidad y avances con sus vecinos europeos, en lugar de quedar rezagado durante décadas. Esa modernización temprana habría significado que España avanzara a la par que Francia, Italia o Alemania Occidental, no décadas después como sucedió en la realidad. Mientras sus vecinos europeos reconstruían sus economías tras la guerra con el impulso del Plan Marshall, España no habría quedado al margen. Los trenes, las carreteras, las redes eléctricas y los sistemas de telecomunicaciones se habrían desarrollado en paralelo. Las fábricas habrían producido con tecnología renovada, y los campos se habrían mecanizado con la misma intensidad que en el resto de Europa. Esa sincronía habría evitado la sensación de atraso que marcó la vida española durante gran parte del franquismo. En política internacional, España habría mostrado un rostro muy distinto. Lejos de ser un régimen aislado y sospechoso de simpatías fascistas,
Se habría presentado como una democracia joven, aliada natural de las potencias occidentales. Así, lo más probable es que hubiera sido miembro fundador de la ONU en 1945. Esa presencia temprana en la organización habría situado a España en el centro del nuevo orden mundial, dándole voz en los debates sobre derechos humanos, reconstrucción y paz internacional. El simple hecho de estar sentada junto a las democracias vencedoras habría cambiado la percepción global de España. No habría sido un país oscuro y empobrecido que despertaba recelos, sino una nación moderna que participaba en la creación de instituciones internacionales. El prestigio exterior se habría traducido en mayor inversión, en intercambios culturales y científicos, y en la llegada de capital extranjero que impulsaría aún más la transformación del país. En esta España alternativa, con estabilidad democrática y recursos disponibles gracias al oro nacional y al Plan Marshall, la educación pública habría experimentado un crecimiento sin precedentes. La red de escuelas construida en los primeros años republicanos no se habría visto interrumpida por la guerra, ni los maestros perseguidos, encarcelados o asesinados. Por el contrario, la política educativa habría seguido ampliándose en pueblos y ciudades, multiplicando la alfabetización y extendiendo la cultura laica y moderna a todos los rincones del país. El Estado republicano habría mantenido su empeño en que la educación fuese un derecho universal. Los hijos de jornaleros y obreros habrían tenido más pronto acceso a una formación básica de calidad. Las hijas de campesinos habrían podido estudiar sin depender de escuelas religiosas. Y en las universidades se habría fomentado la investigación sin censura, conectando con las corrientes científicas europeas. Esa continuidad habría generado una generación entera más preparada para asumir los retos de la modernidad. El analfabetismo, que en la realidad no se erradicó hasta bien entrados los años 70, habría desaparecido ya en los años 50. La diferencia habría sido enorme, millones de españoles habrían aprendido a leer y escribir 2 décadas antes, lo que significaba más ciudadanos capaces de ejercer plenamente sus derechos, más trabajadores cualificados, más mujeres con voz propia y más jóvenes preparados para participar en la vida cultural y política. La escuela republicana, mantenida y fortalecida, habría sembrado el terreno para una sociedad mucho más consciente, crítica y participativa. La España de mediados del siglo XX habría sido un país alfabetizado y educado, en lugar de una nación marcada por la represión cultural y el miedo a pensar distinto. La continuidad de la República habría tenido un impacto decisivo en la vida de las mujeres. Con el voto femenino ya reconocido en 1931, las españolas habrían podido ejercer su ciudadanía sin interrupciones, consolidando su presencia en las urnas y en los espacios políticos desde la década de los 30. Esto habría significado que la mujer alcanzara derechos plenos antes que en muchos países europeos, adelantándose incluso a naciones que, pese a su modernidad industrial, tardaron más en reconocer la igualdad política y social. El marco legal republicano, mantenido en el tiempo, habría normalizado desde muy temprano el divorcio y el matrimonio civil, instituciones que en la España real fueron borradas bajo el franquismo y no se recuperaron hasta la segunda mitad del siglo XX. En este escenario alternativo, ya en los años 40 y 50 sería habitual que un matrimonio se celebrara sin necesidad de pasar por la iglesia, y que las parejas pudieran separarse de manera legal si lo deseaban, sin estigmas ni condenas sociales impuestas desde el púlpito. Del mismo modo, la igualdad laboral habría dejado de ser un ideal lejano para convertirse en norma. Las mujeres habrían tenido acceso más temprano a trabajos remunerados, con derechos equiparables a los de los hombres. En fábricas, oficinas y escuelas, la presencia femenina habría crecido con rapidez, impulsada por un Estado que promovía la igualdad como principio constitucional. Esto habría reducido la dependencia económica respecto a los maridos o padres, y habría acelerado la emancipación personal y social de millones de mujeres. La España de posguerra, que en la realidad fue un espacio de silencio y sumisión obligada, habría sido, en esta ucronía, un escenario de avance feminista notable.
El país habría ocupado un lugar pionero en Europa en materia de derechos de la mujer, proyectando una imagen de modernidad que habría sorprendido al mundo y que habría marcado generaciones enteras, con una nueva concepción de la igualdad. En esta línea alternativa, la cuestión territorial habría tomado un rumbo muy distinto. Cataluña, el País Vasco y Galicia habrían podido consolidar sus autonomías dentro de un marco federal pactado y estable. El Estatuto Catalán de 1932 no habría sido interrumpido, y las instituciones vascas y gallegas habrían seguido el mismo camino sin el corte abrupto de la guerra y la dictadura. En vez de décadas de represión de lenguas y culturas, habría existido una integración natural. Escuelas bilingües, parlamentos regionales, autogobierno dentro de un Estado que reconocía su diversidad. Ese reconocimiento temprano habría evitado gran parte de las tensiones que, en la historia real, se acumularon bajo el franquismo y explotaron después de la transición. La convivencia no habría sido perfecta, nunca lo es en un sistema federal con identidades múltiples, pero habría contado con décadas de legitimidad democrática y con instituciones propias asentadas en el tiempo. España habría sido vista como un país plural, moderno y federado, comparable a Suiza o Alemania, donde la diversidad no es motivo de ruptura, sino un rasgo constitutivo del Estado. El impacto económico y social de esa estabilidad también se habría hecho sentir en otro fenómeno decisivo: la emigración forzosa de los años 60. En la historia real, cientos de miles de españoles se vieron obligados a marchar a Alemania, Francia o Suiza para trabajar en fábricas, minas o la construcción, enviando remesas para mantener a sus familias. Esa diáspora, aunque ayudó a aliviar la pobreza, fue también un desgarro humano y un síntoma del atraso nacional. En la España republicana que seguimos imaginando, con industrialización acelerada gracias al Plan Marshall y a la integración temprana en Europa, esa emigración masiva habría sido mucho menor. Habría oportunidades laborales dentro del propio país, con fábricas en expansión, agricultura mecanizada y servicios en crecimiento. Los jóvenes no habrían tenido que abandonar en masa sus pueblos y familias, y el desarrollo económico habría alimentado una clase media fuerte sin necesidad de recurrir al éxodo. En este escenario crónico, la economía española habría despegado mucho antes gracias a una industrialización temprana. El país, apoyado en su enorme reserva de oro, en la ayuda internacional y en una estabilidad democrática mantenida, habría podido atraer inversiones extranjeras y modernizar sus sectores productivos sin el lastre del aislamiento franquista. Fábricas textiles, metalúrgicas y químicas se habrían expandido en los años 40 y 50, la electrificación del campo y la mecanización de la agricultura habrían elevado la productividad, y las ciudades se habrían convertido en polos de empleo y de innovación. El atraso secular, que en la historia real condenó a España a una economía rural hasta bien entrado el siglo XX, se habría reducido rápidamente. Barcelona, Bilbao, Valencia y Madrid se habrían consolidado como motores industriales comparables a Milán, Lyon o Múnich. El ferrocarril y las carreteras habrían conectado mejor al país, favoreciendo un mercado interno más dinámico. Todo esto habría permitido que la renta per cápita creciera a la par que la de Italia o Francia, adelantando en décadas el surgimiento de una clase media con capacidad de consumo. Con esa prosperidad en marcha, otro fenómeno inevitable en la Europa mediterránea se habría presentado igual que en la realidad, aunque en condiciones mucho más favorables: el turismo de masas. Desde los años 50, millones de europeos buscaban sol y mar después de las penurias de la guerra. En nuestra historia, el régimen franquista abrió el país a los turistas para obtener divisas, pero lo hizo sin planificación social y con grandes desigualdades. En la España republicana imaginada, ese turismo habría llegado igualmente, pero con infraestructura social mucho más sólida. Hoteles, carreteras, aeropuertos y servicios públicos habrían crecido de la mano de una política planificada y transparente, en lugar de improvisada y plagada de corrupción. El beneficio del turismo se habría repartido mejor, no solo enriquecería a empresarios y cadenas hoteleras,
sino que también financiaría escuelas, hospitales y transporte público. España habría sido un destino moderno, atractivo y seguro, con una imagen internacional asociada a la democracia y la cultura, no a la dictadura y la pobreza. La estabilidad republicana y la disponibilidad de recursos habrían permitido un salto decisivo en otro terreno clave, la sanidad pública. Ya no habría habido una posguerra de hambre ni un aislamiento internacional que retrasara las reformas. El Estado habría podido invertir desde los años 40 en hospitales, ambulatorios y programas de salud preventiva. Las campañas de vacunación habrían alcanzado a la población con mayor rapidez, y las enfermedades que diezmaban a los más pobres, tuberculosis, poliomielitis, difteria, habrían sido combatidas con eficacia mucho antes. Como resultado, la esperanza de vida habría aumentado en los años 50 y 60, en lugar de tener que esperar al tardofranquismo y a la democracia de los 80. Los españoles habrían vivido más, y mejor, con atención médica accesible, maternidades equipadas y un sistema que protegía a los más vulnerables. La mortalidad infantil, que en la realidad seguía siendo alta bien entrados los 50, habría descendido con rapidez, alineando a España con los países más avanzados de Europa. En el plano internacional, esta España democrática habría estado en posición de participar en la gran construcción europea desde su inicio. La Comunidad Económica Europea, nacida en 1957 con 6 países fundadores, probablemente habría contado también con España entre sus miembros. El país compartía intereses económicos, posición estratégica y un deseo de modernización que encajaba perfectamente en el proyecto común. Ser miembro fundador de la CE habría supuesto para España integrarse en el mercado europeo desde los años 50, con acceso temprano a fondos, inversiones y tecnología. El comercio se habría intensificado. La agricultura se habría modernizado con estándares europeos y la industria habría encontrado nuevos mercados. Además, la identidad de España como nación democrática habría quedado anclada en la Europa comunitaria desde el primer momento, evitando décadas de aislamiento y retraso. En este futuro alternativo, la República Española también habría gestionado de otro modo su relación con los territorios de ultramar. Durante los años 50 y 60, cuando el viento de la descolonización recorrió África y Asia, España habría seguido la misma senda que Francia y el Reino Unido, pero desde un marco democrático. Guinea, el Sáhara y Ifni no habrían sido abandonados tras guerras, represión y tensiones internacionales, sino descolonizados de forma pactada, con acuerdos políticos y económicos que habrían permitido una transición menos traumática. Es probable que Guinea Ecuatorial hubiera obtenido su independencia en los 50, con apoyo técnico y financiero para levantar sus primeras instituciones. En el Sáhara, el proceso habría sido más complejo por la presión internacional y la riqueza de recursos, pero la República habría podido negociar con la ONU un referéndum o un estatuto transitorio que evitara décadas de conflicto. Ifni, por su pequeño tamaño y escasa población, habría seguido un camino similar, entregado mediante tratados amistosos con Marruecos. De esta manera, España no habría arrastrado la sombra de guerras coloniales absurdas, ni se habría visto aislada por mantener enclaves anacrónicos. Y es que la clave estaba precisamente ahí: evitar el aislamiento internacional que caracterizó a la dictadura de Franco. En la historia real, la España franquista fue condenada al ostracismo tras la Segunda Guerra Mundial, rechazada por la ONU, sin acceso al Plan Marshall y relegada a la autarquía. Solo en los años 50, con la Guerra Fría en su apogeo, Estados Unidos aceptó a regañadientes a Franco como aliado militar. En cambio, la España republicana que imaginamos habría seguido el camino opuesto: participación activa en organismos internacionales, relaciones fluidas con sus vecinos, alianzas con las democracias occidentales. Lejos de ser vista como un paria, habría sido reconocida como parte natural de la comunidad internacional, con embajadores, tratados y acuerdos que habrían reforzado su prestigio exterior. El país habría estado presente en los grandes debates del siglo XX,
desde la reconstrucción europea hasta las políticas de descolonización y cooperación internacional. En la España republicana que sobrevivió al desafío militar, la ciencia y la universidad habrían vivido una edad dorada. Sin la represión franquista, que purgó a miles de catedráticos, maestros y pensadores, las instituciones académicas habrían seguido su curso natural de modernización. Profesores como Ortega y Gasset, Marañón, Severo Ochoa o Américo Castro no habrían tenido que huir al exilio ni trabajar en silencio. Habrían formado generaciones de estudiantes libres, conectados con las corrientes intelectuales de Europa. La censura, ese muro invisible que asfixió la creatividad durante 40 años, no habría existido. Los laboratorios habrían podido experimentar con nuevas tecnologías. Las bibliotecas habrían importado libros sin filtros ideológicos y las universidades habrían atraído a investigadores extranjeros en lugar de perder a sus mejores talentos. España habría evitado la fuga de cerebros, ese éxodo de inteligencias que alimentó la ciencia en México, Argentina o Estados Unidos mientras en la península se imponía el silencio. En paralelo, el cine español habría seguido la estela de sus primeros éxitos de los años 30, cuando directores como Luis Buñuel empezaban a abrirse paso en la vanguardia mundial. Sin guerra ni dictadura, la industria cinematográfica habría recibido apoyo estatal, inversión privada y, sobre todo, libertad creativa. A la par de Italia con su neorrealismo y de Francia con su Nouvelle Vague, España habría podido construir una tradición fílmica propia, con obras capaces de conquistar festivales y pantallas internacionales. Los temas sociales, el drama rural, la memoria histórica y la sátira política habrían dado material a un cine vibrante, popular y comprometido. Los grandes estudios de Madrid y Barcelona habrían atraído a técnicos y artistas europeos, consolidando una potencia cultural mediterránea que rivalizaría con Cinecittà en Roma o con los estudios de París. La imagen de España en el mundo habría sido la de un país moderno y creativo, donde la pantalla reflejaba la vitalidad de una democracia en transformación. Los movimientos obreros, que en la realidad quedaron descabezados por la represión franquista, en esta España republicana habrían seguido teniendo una fuerza considerable, pero canalizada a través de un marco democrático. La UGT y la CNT, lejos de ser perseguidas, habrían continuado organizando huelgas, negociaciones colectivas y campañas de movilización, pero dentro de un sistema que reconocía su legitimidad y les daba representación política. Las tensiones entre socialistas y anarquistas habrían persistido, como era natural, pero sin el fantasma de la ilegalización ni la represión brutal que los obligó a la clandestinidad durante décadas. La diferencia habría estado en la integración, sindicatos fuertes dentro de una democracia fuerte. Como sucedió en Italia, Francia o Alemania tras la guerra, los obreros españoles habrían negociado con gobiernos electos para mejorar sus condiciones de vida, logrando avances graduales en salarios, horarios y seguridad laboral. El movimiento obrero no habría sido un enemigo a batir, sino un actor social que participaba en el pacto democrático, consolidando así un sistema político más estable y representativo. Por otra parte, la población española se habría librado de uno de los episodios más duros del franquismo, los años del hambre de los 40. En la historia real, la política autárquica de Franco condenó al país a una década de miseria, cartillas de racionamiento, mercado negro y hambre generalizada. En cambio, la República habría gestionado la economía de la posguerra mundial con mayor apertura y pragmatismo, aprovechando tanto sus reservas como la ayuda internacional. El trigo, la carne, el aceite o el pan no habrían sido lujos escasos, sino productos disponibles en un mercado regulado pero dinámico. Los hogares no habrían tenido que recurrir a la picaresca para llenar la mesa, y la infancia de los años 40 habría crecido más sana, más nutrida y con más oportunidades de estudiar en lugar de luchar por sobrevivir. La República habría evitado ese trauma colectivo, sustituyéndolo por una etapa de reconstrucción compartida con el resto de Europa occidental. Con el paso de las décadas, España habría consolidado una memoria histórica muy distinta a la que conocemos.
La República no sería recordada como un sueño truncado por la guerra, sino como la fundadora de la España moderna. Sus reformas educativas, sociales y territoriales serían vistas como los cimientos de la democracia. Sus símbolos, como la bandera tricolor, no estarían asociados al conflicto y la división, sino a un pasado legítimo y compartido. La fractura que la guerra civil dejó en familias y pueblos enteros no habría existido, y el relato colectivo habría sido mucho menos traumático. En conjunto, este camino habría permitido que España se convirtiera en un país democrático, moderno y plenamente europeo 30 años antes de lo que ocurrió en la realidad. En lugar de esperar a la transición tras la muerte de Franco en 1975, los españoles habrían disfrutado de libertades, bienestar y progreso desde los años 40 y 50. La nación habría entrado en la segunda mitad del siglo XX como miembro de pleno derecho del mundo democrático, no como un país aislado y atrasado que debía recuperar en pocas décadas todo lo perdido. Así, la Segunda República se habría recordado no como una oportunidad perdida, sino como el verdadero punto de partida de la España contemporánea, una democracia perfecta y viva, un Estado plural, pero cohesionado, una sociedad que, con todas sus tensiones, habría sabido resolverlas con urnas y palabras, no con fusiles y trincheras. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches.